por supuesto, dudas sobre la validez de muchos dioses de la naturaleza y la multiplicidad de las cosas, ya que la interminable variedad del mundo puede sugerir numerosas deidades, y la unidad del universo, por su parte, implica una deidad única. Entonces la duda inicialmente en el Rig Veda, en esos versos, de quién preguntan dónde está de él, en verdad también dicen él no es él, es para plantear esa duda, digamos, ¿no? Por un lado, la gran variedad de dioses relacionados con los fenómenos naturales, y por otro lado, si verdaderamente existe uno que sea el uno, digamos, que sea la fuerza creadora, que después está expresado en el himno de la creación, digamos, ¿no? Este himno sugiere la distinción entre la realidad absoluta, Brahman, y el Dios personal, que es Ishvara. Eso también lo vamos a ver, que domina el desarrollo posterior del pensamiento indio. El himno de la creación entonces se refiere a eso, a la naturaleza del absoluto y a la relación de él con el mundo empírico, así como el propio proceso de la creación. Entonces, según el desarrollo del monismo en el Rig Veda, los himnos nos muestran tres etapas bien evidentes. Al principio, un politeísmo naturalista, siguiendo con un monoteísmo, y tercero, ya avanzando hacia el monismo, y podría agregarse una dirección no dualista metafísica, que es la que nosotros después vamos a ver expresada en toda su plenitud en el Vedanta. El naturalismo y el antropomorfismo, o sea, el darle forma humana a cualquier elemento, ya sea de la naturaleza o también animal, parece dominar los primeros tiempos del pensamiento védico, y en los versos primitivos se encuentran himnos a muchos dioses. Una característica importante de la mitología védica es el predominio del elemento masculino, por eso que habíamos dicho que ya está, los Vedas están redactados o están elaborados en base ya a esa conjunción de la cultura aria y de la que ya traían, digamos, con sus conceptos con la cultura de los pueblos originarios. O sea, ya esa característica se marca también en los Vedas, el predominio del elemento masculino. Porque las diosas femeninas, digamos, como Prithvi, Aditi, Usha y Sarabhasti, siempre toman posiciones más bien subordinadas. En ese sentido, la civilización védica contrastaba, ya también lo habíamos dicho, con la cultura originaria, que era la del Valle del Indio, que ya estaba asentada antes de que ellos llegaran, digamos, en la que la diosa madre tiene igualdad con sus compañeros masculinos. Los himnos védicos posteriores, ya en la segunda y tercera etapa del pensamiento del Rig Veda, hay una transición de ese politeísmo naturalista al monoteísmo, y después, ya dijimos, al monismo filosófico, que se expresa en toda su magnitud en las Upanishads, que son la última etapa del pensamiento y de evolución del conocimiento y de la... Sí, sería de todo lo que... la parte más filosófica de los Vedas. Esos son los Upanishads. Eventualmente, el pensamiento más evolucionado de la India, que es el Vedanta, que también ya lo nombramos. La tendencia al monoteísmo, la unión de todos los dioses en uno, muestra su mejor ejemplo en el famoso verso del himno a los Visvidevas, o a todos los dioses. Y en el canto de la creación, o himno de la creación, también descubrimos ese mismo principio, porque dice: no existía ni la muerte ni la falta de muerte, y no había distinción entre el día y la noche. Solo respiraba ese uno, con calma, sostenido por sí mismo, otro que él no había, ni tampoco por encima de él.
Una de las formas especiales en que aparece la doctrina de la unidad plasmada a la realidad es el conocimiento de una ley cósmica universal y eterna que se llama Rita. También lo vamos a estudiar después como algunas de las características del pensamiento hindú en su conjunto, no privativa de ninguna de las filosofías. Rita representa la unidad o verdad subyacente en el ordenamiento del universo. No existen versos específicamente dedicados a Rita, pero aparecen referencias en varios versos, digamos. Entonces encontramos en el Rig Veda una gradual idealización del concepto de Dios. El desplazamiento de ese primer periodo antropomórfico politeísta que da lugar al monismo filosófico se produce por la lógica de la religión en su sistematización de la multitud de dioses, que resulta cansadora para el intelecto y fue compendiada en un único Dios menor, producto de confusión. Entonces, la idealización gradual de la concepción de Dios, la lógica religiosa que tendió a hacer que los dioses se fusionaran, el enoteísmo vuelto hacia el monoteísmo, el concepto de Rita o de unidad de la naturaleza y la tendencia de la mente humana a sistematizar, trajeron como resultado el desarrollo del monoteísmo y sentaron las bases para las para las enseñanzas y las prácticas monistas en sí, digamos, que ya nombramos principalmente el Vedanta. Bueno, después hay otro párrafo también así aludiendo a este desarrollo. En lo que respecta a la vida después de la muerte, los signos del Rig Veda no presentan una teoría tampoco. Aparecen indicaciones de una creencia en la inmortalidad personal. ¿Por qué hablamos de esto? Porque después hay un desarrollo de la teoría de la reencarnación y del karma, que es posterior, digamos, pero aparecería, aunque algunos autores no reconocen, ya esbozados en el Rig Veda. Por eso le hablamos de ese aspecto del Rig Veda. O sea, no está todavía bien explicitado ni definido una teoría sobre la vida después de la muerte. Aparece sí un esbozo de la creencia en la inmortalidad personal. De acuerdo con ciertos pasajes, los muertos habitan en el reino de Yama, el bondadoso rey de los que partieron. Los hombres esencialmente buenos van al cielo o al mundo de Vishnu. La idea de la metempsicosis no parece aún desarrollada. En cuanto a los principios éticos del Veda, ya dijimos, Rita, la ley o orden del mundo, el curso de las cosas, ya aparece y es como que ordena y proporciona las pautas de normalidad. Rita al representar el orden y la ley eterna del universo, que se traslada a los principios para la conducta humana. El desorden, o anrita, sería el peor mal. La virtud es la conformidad con la ley cósmica. Rita es también entonces el origen del cuerpo ético básico de Dharma. O sea, la ley universal sustenta el principio o concepto ético básico de Dharma que aparece a posteriori en la filosofía india. El Veda prescribe el amor al prójimo, la bondad para con todos y el cumplimiento de nuestros deberes y obligaciones hacia los dioses. También hace alguna mención de ayunos y abstinencias, pero el ascetismo no es la nota dominante aún, digamos, porque después hay filosofías que sí lo incluyen en sus prácticas. El término Veda entonces no incluye solamente las 4 colecciones que ya nombramos de himnos,
sino también una clase de composición en prosa que también vimos, que es posterior, que ya corresponde a las explicaciones, digamos, para ser comprendida esa forma de expresarse en verso, que le sirve de apéndice y que son los brahmanas. Los brahmanas entonces fueron escritos en los siglos que siguieron, inmediatamente a los 4 Vedas, representan una época de exactitud teológica y de análisis litúrgico. Contienen largas y detalladas consideraciones sobre elementos y análisis de sacrificio y fragmentos de antiguos mitos y leyendas arias. Hablamos ya de los Aranyakas y los Upanishad, que forman la parte final de los brahmanas, y en ellos se tratan problemas filosóficos. Los brahmanes o sacerdotes establecen el ritual que debe cumplir el jefe de familia, pero cuando éste llega a viejo y se va al bosque, ahí vendrían los que llamamos los tratados del bosque, y necesita sustituir por algo el cumplimiento de ese ritual, aparecen los Aranyakas, que están entre los brahmanas y las Upanishads, que llenan este vacío, digamos, para estas personas que se retiran a la vida de contemplación, de meditación y de estudio, y no tienen elementos para realizar los rituales. Entonces los Aranyakas constituyen la transición entre los rituales de los brahmanas y la filosofía de los Upanishads. Entonces los mantras o himnos védicos, nosotros decimos son creación de poetas, pero en realidad para ellos son textos revelados, habíamos dicho, oídos, ruti. Y ya los brahmanas son obras de sacerdote y los Upanishad, las meditaciones y conclusiones filosóficas de filósofos. O sea, es todo una etapa que corresponde también a la evolución de la cultura de la India. El periodo de la Upanishad, que se inició en el siglo 8 a.C. y culminó en la época de Buda, aproximadamente en el siglo VI a.C., se establece por primera vez el monismo y también se reconoce la intuición por encima de la razón como guía para llegar a la verdad última. O sea, un comentario extra sobre esto, que ya que lo nombraron a Buda, es justamente eso, que como respuesta ante la preeminencia de la clase sacerdotal que dirigía la vida de las familias y de todos los ciudadanos, digamos, eran una clase, siguen siendo, digamos, pero eran una casta y una clase especial, digamos, como respuesta a esa excesiva predominancia de los brahmanes, aparecen estas otras, a posteriori, digamos, estas otras filosofías que se llaman heterodoxas porque no responden a los Vedas, por más que los siguen reconociendo como textos sagrados, pero no responden a los Vedas porque tratan justamente de independizarse del manejo de los sacerdotes o brahmanes. Aparece el budismo por un lado y el jainismo por el otro, como dos principales. Después hay una que es también una doctrina puramente materialista, digamos. ¿Cuál es la otra? ¿Budismo y? Jainismo. Jai con J. O jainismo, que después también vamos a ver cuando... Bueno, vamos a hacer un receso, así descansan un rato, toman algo si quieren. Ya habían privatizado la defensa. Claro, ya estaba privatizado desde siempre. La historia de la humanidad. Estamos descubriendo los orígenes. Es que es el principio, digamos, institucionalizar. Es el principio de todas las religiones. ¿Tendrías algún libro de historia así para recomendar? ¿Libro de historia para estudiar la historia? Y después, Sí, que sea como básico, ¿no? Tan profundo. te voy a traer ahora a uno de Louis Renaud, que es un francés. Una introducción a la historia. Claro, con el hay nombre uno que porque es- en internet de verdad que Sí, se no, consigue hay todo uno que es pirateado, yo tengo páginas ahí. Hay uno que es sí, un
libraco, digamos, pero yo tengo un apuntecito editado, creo que es por la UBA, me parece, o por la de Salvador, no me acuerdo muy bien, que está un poco más abreviado, que voy a traer o voy a sacar fotocopia y voy a traer. Porque... Sí, o el dato más de nombres, así como Ajá. biografía sugerida. Sí, yo por eso en el... A ver, ¿cómo digo acá? En el... ¿Este es bueno este? Y qué bueno. Dale, se quedó. En el programa, no sé si tienen todo, porque quedan 3 acá, programa de filosofía, están los textos de filosofía principales, digamos, que también algunos tienen una reseña de la historia, Claro, pero pero de la historia